Pues muy buenas, aquí estamos. ¿Qué tal? Estoy aquí con mi taza, como es habitual en estas mañanas, en las que hablamos de filosofía y de utensilios de cocina. A ver si hablamos un poquito del lenguaje, de los usos del lenguaje en la filosofía, que es un tema que, a ver, yo me había planteado empezar directamente con la lógica. Es uno de los primeros temas que se trabajan, es un tema interesante después de haber visto la racionalidad, pero he pensado, uy, Diego, te vas a meter en un berenjenal de explicar la lógica sin haber comentado otra cosa muy importante, que son los usos que se hace del lenguaje en la filosofía, el uso de los conceptos. Para nosotros comprender el mundo siempre tenemos que tener herramientas lingüísticas. Pensamos más el conocimiento como algo que depende de la razón o depende de la experiencia. Pero más allá de cómo utilizamos las herramientas racionales, las herramientas experienciales o sensibles, etc., y cómo articulamos eso en un método específico, el elemento clave siempre es el lenguaje. Porque sin lenguaje no podemos conocer las cosas. Yo no puedo atribuirle a esto el nombre de taza, no puedo distinguir entre lo que es el líquido mismo como cosa y el asa de la taza como una parte de la taza. Es decir, siempre que distinguimos partes de cosas, definimos, establecemos un conocimiento sobre algo, estamos atribuyendo nombres. Que el lenguaje, incluso en el sentido más básico de establecer conceptos, de poner nombres a las cosas, es fundamental para cualquier tipo de conocimiento, es el primer paso para ya después adentrarnos en la lógica. Y esto tiene importancia porque ningún lenguaje nace filosófico. Tenemos que distinguir entre los lenguajes que surgen naturalmente en una comunidad, ¿de acuerdo? Yo tengo un grupo de gente que tienen que comunicarse, que tienen que hablar y que establecen una serie de conceptos comunes que ni siquiera lo hacen conscientemente, sino que a partir de las palabras que funcionan, que los demás reconocen, van adoptando unas formas lingüísticas u otras. Esto, pues en el caso de Internet lo vemos muchísimo y hay muchísimos cambios en la forma de expresión y en la adaptación de esas formas de expresión, no porque haya una intención de establecer un lenguaje en concreto o porque un lenguaje sea mejor para expresar un conocimiento que otro, simplemente porque en un momento determinado surgen o se ponen de moda una serie de expresiones, triunfan en la comunidad y se mantienen. Y esos procesos no son artificiales, en el sentido de que no tienen una intencionalidad previa, no buscan modificar el lenguaje con un fin específico, sino simplemente surgen espontáneamente de la actividad lingüística. Pero la actividad filosófica sucede otra cosa, la actividad científica en general, es que hay lenguajes técnicos. Hay lenguajes, por ejemplo, el lenguaje lógico, el lenguaje matemático, son lenguajes técnicos, son lenguajes artificiales creados para representar algo simbólicamente de la manera más concisa y abstracta posible. Incluso con el lenguaje poético, podríamos decir, con el lenguaje artístico en general. Es decir, tenemos una serie de símbolos que ya no se trata de que surjan y se entiendan en el lenguaje coloquial, sino que están escogidos intencionalmente para expresar algo en concreto. Entonces hay una actividad de creación lingüística que ya no es la del lenguaje más natural de la sociedad, sino el de buscar tecnicismos, buscar símbolos específicos que nos ayuden a expresar mejor ciertas cosas. Usos del lenguaje. Yo, aparte de los habituales, añadiría el uso demostrativo, el uso argumental del lenguaje. Pero evidentemente pues tenemos un uso más referencial, un uso más expresivo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de referencias, de indicar objetos. Hay usos del lenguaje que son más indicativos. Taza, esto es una taza, ¿vale? O decir, las tazas me apasionan, ¿de acuerdo? Ese sería un uso más expresivo, emotivo. El uso conativo, que estaría ligado las normas, la ética también, es decir, debemos usar tazas para beber en lugar de las manos, por ejemplo. Sería un uso conativo. Un uso retórico, el intentar convencer de que las tazas son maravillosas. Mira esta taza, ha estado en mi canal durante meses sirviendo para mis ejemplos, una taza magistral, maravillosa, que hay que respetar como una autoridad filosófica porque
sirve como ejemplo para todas estas explicaciones que yo doy, que esta taza contiene no solamente agua, sino toda la filosofía. Es muy importante no confundir la retórica con decir cosas bonitas, que la retórica intenta convencer. Es distinto un discurso que argumente, que demuestre algo. Quiero demostrar que esta taza contiene la filosofía, pues tengo que hacer un estudio, tengo que hacer argumentos válidos, pero si yo quiero convenceros, puedo utilizar o bien esas referencias especulativas que no tienen una observación clara ni argumentos válidos, puedo utilizar referencias a argumentos, se ha demostrado que esto sucede así, que tal, ¿de acuerdo? Que es distinto a demostrarlo. Entonces esto requiere, a fin de cuentas, por un lado, entender estos usos, porque en filosofía, por ejemplo, utilizamos más la parte argumentativa, pero también la retórica hasta cierto punto, no siempre con argumentos rigurosos, a veces también con una especie de exaltación del tema, tal, ¿vale? Apelación a la importancia histórica, etcétera, etcétera. También usos que se hacen del lenguaje en filosofía serían, por ejemplo, la parte conativa, es decir, todo lo que tiene que ver con la ética. Podríamos decir que es un uso conativo, que es un uso que tiene que ver con lo que debemos hacer, con lo que está bien hacer, ¿de acuerdo? Esa discusión sobre cuáles son los mejores hábitos, las mejores acciones. Y evidentemente la parte referencial, la parte más indicativa. Pero claro, lo que pasa con la filosofía es que habitualmente la percibimos como un pensamiento abstracto y ahí no hay tantas referencias al mundo. No es que no existan en filosofía, de hecho debería usarse cuantas más mejor para tener una base, de qué estamos hablando, ¿no? Y no solamente estar elucubrando sobre teorías abstractas, ¿de acuerdo? Pero efectivamente pues muchas veces se pierde esa parte referencial que habla de las cosas, de los objetos. Quiero reiterar la cuestión de que los lenguajes técnicos tienden a ser o intentan, y además es lo suyo, es que lo sean, más sofisticados. Esto quiere decir que muchas veces se inventan palabras y el que no haya lenguajes naturalmente filosóficos, esto significa que hay invención de conceptos y muchas veces estos conceptos son muy complejos. Son tecnicismos muy elaborados para representar algo muy específico, pueden resultar primero difíciles de comprender por un público no especializado y en segundo lugar puede ser que incluso dentro del propio campo de estudio sean conceptos vacíos, sean conceptos que no tienen sentido, que no conducen a algo en especial, porque acaban siendo puros ejercicios lingüísticos y que parecen interesantes, que parecen sugerentes, pero que, como estamos diciendo, no tienen referencia a algo en concreto, o más bien, aunque intentan tener referencia a algo en concreto, no se justifican lo suficiente como para nosotros entender qué es lo que aportan como concepto nuevo para referirse a algo en concreto. Ahora sí, claro, si me falta el verbo, pues no puedo componer una oración. Diego, si te falta el verbo de la oración, no puedes componer una oración. Estás hablando del lenguaje, céntrate, Diego.